Bien, así es que dice Lucas capítulo 19, versículos 29 en adelante en la Reina Valera 1960. Aconteció que llegando cerca de Betfagé, dice, y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, el Señor Jesús, está hablando aquí acerca del Señor Jesús, envió a dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Un pollino está hablando de un burro, de un burrito. Bueno, no es un burrito pequeño, pero es un burro. Y si alguien os preguntara por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. En ninguno de los otros tres evangelios habla acerca de que los dueños preguntaron. El Señor Jesús habla las mismas palabras y están descritas en los mismos cuatro evangelios, pero solo en Lucas está registrado que los dueños preguntaron. Y entonces los discípulos dijeron lo que el Señor les había dicho que dijeran. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en estos últimos dos versículos quiero hacer un paréntesis porque esto que el Señor Jesucristo revela acerca de el versículo 43 y 44, esto sucedió por la persecución después de que el Señor Jesucristo resucitó y cerca del año 70, el César romano de aquella época derrumbó el templo, no dejó piedra sobre piedra y todos los judíos cristianos o el cristianismo fue um, fueron esparcidos, eran tan perseguidos y Jerusalén y el templo sufrieron estas palabras que el Señor Jesús está hablando aquí. Y prácticamente no está hablando en contra de aquellos cristianos que reconocerían a Jesús, de aquellos judíos cristianos que reconocerían a Jesús y que harían de Jesús su Señor y Salvador, pero está hablando de todos aquellos judíos que rechazaron. Fíjese cómo dice aquí. Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Destruyeron la ciudad. De hecho, destruyeron el templo como lo hemos dicho ya. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y cuando el Señor Jesús se refiere al tiempo de su visitación o al tiempo de la visitación de ellos, está hablando de Jesús, del Salvador, del Mesías, viniendo al pueblo de Israel. Por eso en Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bien, voy a ir rápidamente a Juan capítulo 12 para hacer alguna clarificación y regresamos ahorita a Lucas 19. En Juan capítulo 12, si empezamos a leer a partir del versículo 1, vamos a entender más o menos en qué fecha se están suscitando estos hechos. Dice Juan capítulo 12, versículo 1.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y tuvieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa. María tomó una libra del perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas, dijo, Judas Iscariote, hijo de Simón, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios a los pobres? Pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que estaba en ella. Jesús dijo entonces, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Qué sucedía? Dice en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua. La Pascua iba a venir 6 días adelante y Jesús iba a ser crucificado el día de la Pascua. Bien, 6 días antes sucedió esto y después en el versículo 9 dice, la gran multitud de judíos vinieron a este lugar porque estaba Lázaro ahí y lo querían ver resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban del judaísmo de los fariseos y creían en Jesús. Versículo 12. Al día siguiente, es decir, si están 6 días antes de la Pascua, al día siguiente, es decir, 5 días antes de la Pascua, grandes multitudes habían venido a la fiesta a oír a Jesús, que venía a Jerusalén. Y tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey, y viene montado sobre un pollino de asna. Algunas Biblias traen ahí la referencia de dónde se describen estas palabras en el Antiguo Testamento. 16. Y estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, resucitó en gloria, entonces se acordaron de estas palabras que estaban escritas acerca de él, de las cuales él había hablado. Bien, ahora, ¿qué cosa importante podemos leer en Juan? Juan, primero, 6 días antes de la Pascua y ahora 5 días antes de la Pascua sucedió, de acuerdo a lo que está descrito aquí, cuando Jesús entró a Jerusalén y empezaron a decir, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra Hosana hace referencia al Salmo 118. En el Salmo 118, déjeme, yo se lo leo, usted luego lo busca en su casa, pero hace referencia a esta palabra y cuando el Señor revela al profeta o al salmista David, fíjese como dice aquí, oh Señor, salva ahora, te ruego, oh Señor, salva ahora, te ruego. Ruego que hagas prosperar ahora. Oh Señor, salva ahora, te ruego. Salmo 118, 25. Podemos entender que la escritura asocia la palabra Hosana con las palabras del salmista que dice, Señor, salva ahora, te ruego. Y la palabra Hosana, que se usa mucho como una palabra de adoración, porque significa de cierta manera salva. Pero también tiene que ver con solicitar o pedir la salvación de Dios. Ahora, si regresamos a Lucas capítulo 19, donde estuvimos leyendo, empiezan a recibir a Jesús como rey en su entrada triunfal a Jerusalén. De hecho, muchos de los títulos de las Biblias que describen esta porción de la Escritura, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice aquí la Escritura en el versículo, déjeme, le digo, dice en el versículo 40, y Jesús respondió,
os digo que si estos callaran o callasen, las piedras clamarán. Si estos callaren, las piedras clamarán. Esto acerca de los fariseos cuando le insistieron al Señor Jesús diciéndole que los discípulos no hicieran más estas alusiones, y que dice el versículo 37, y cuando llegaban muy cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios y gran voz por todos los milagros que había visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así es que, ¿cómo dice la Escritura en Juan que decían los discípulos? En Juan dice la Escritura que decían los discípulos, tomando ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí dice, empezaron a alabar diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, aquí en Lucas dice, los discípulos hicieron esto. ¿Qué otras cosas hicieron los discípulos? Dice aquí, dice, y le trajeron a Jesús y echando ellos sus ropas sobre el pollino, pusieron encima a Jesús, y yendo él, tendían sus vestidos por el camino. Es decir, como si estuvieran poniendo o estableciendo una alfombra hacia el rey. Bien, pero en Lucas dice que eran sus discípulos. Y en Juan dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír a Jesús, venían a Jerusalén, tomaron ramas. Es decir, no solo los discípulos, sino multitudes venían a Jesús y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana. Y cuando hablaban o gritaban Hosana o declaraban Hosana, decían: Señor, sálvanos. Oh Señor, sálvanos. Como dice el Salmo 118, versículo 25. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? Bueno, recordando un poquito los sucesos de Juan, esto lo estaremos compartiendo yo creo que el próximo sábado, pero el Señor Jesucristo resucitó el sábado. Y si resucitó el sábado, porque el domingo por la mañana fueron a ungirle, y el Señor Jesucristo ya no estaba ahí, y ya había resucitado. Y dice la Escritura que 3 días y 3 noches estuvo en el sepulcro. Lo estaremos explicando con precisión el próximo sábado, porque se celebra en la próxima semana no solo la Pascua o la semana de Pascua, sino el domingo de resurrección. Pero esto es más tradición que otra cosa, aunque usted y yo sabemos que los días no son los que nos dominan, pero nosotros la fe y la palabra, el hecho importante es la resurrección de Jesucristo, no precisamente el día. Y es como cuando festejamos a una persona que cumple años. No festejamos el día de la persona, aunque lo hacemos en ese día, pero festejamos a la persona. Es muy importante esto. Hay una gran diferencia entre festejar el día o festejar a la persona en ese día. Así es que, más allá del día, el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Así es que si Él murió, si Él resucitó el domingo, ya no estaba. Entonces, 3 días atrás son al día del sábado, al día del viernes, al día del jueves. Pero estamos hablando que a las 6 de la mañana del jueves tendría que haber resucitado y el Señor Jesucristo murió en la tarde. Así es que tendríamos que trasladarnos al miércoles. Y si hablamos del miércoles, que Él murió entre las 3 y las 6 de la tarde porque tuvo que ser sepultado antes de que llegara el próximo día. Recuerde que en el calendario judío, los judíos celebran los días a partir de las 6 de la tarde, cuando el sol empieza
a descender o cuando empieza ya a oscurecer, de las 6 de la tarde empieza el día hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Así es que tuvieron que sepultar a Jesucristo antes de que viniera ese día solemne porque era día de reposo. Un día después de la Pascua coincidía que era día de reposo. Así es que el Señor Jesucristo murió el miércoles, la noche del miércoles una noche, la noche del jueves otra noche, la noche del viernes otra noche, y ya se cumplieron las 3 noches, y de las 6 de la tarde a las 6 de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves un día, a las 6 de la tarde del viernes otro día, a las 6 de la tarde del sábado otro día. Así es que el Señor Jesucristo tuvo que resucitar entre las 3 y las 6 de la tarde, más o menos, del sábado, para que se cumpla la escritura. Porque la escritura no dice en vano que tenía que estar 3 días y 3 noches. No era 3.9 días, no era 2.7 noches, 3 días y 3 noches. Bien, pero lo importante de esto es que si Jesús murió el miércoles, 6 días antes de la Pascua, entonces la Pascua era el martes, a las 6 de la tarde empezaba la Pascua, lo que significa que 6 días antes era jueves. Por lo tanto, aparentemente Jesús entró en Jerusalén y gritaron Hosana y ponían sus mantos sobre el piso como presentando una alfombra, y con ramas de palmera salieron a recibirle y a gritar Hosana, Hosana, Hosana. Así que seguramente esto sucedió un viernes. Muy bien, ahora, pero habiendo dicho todo esto, ¿cómo podemos beneficiarnos de Lucas, de lo que la Escritura dice en Lucas? Bien, lo primero es que Dios tiene una responsabilidad y usted tiene otra. Desafortunadamente muchos creyentes, pensando que Dios tiene toda la responsabilidad, viven ignorantes de Dios, creyendo que las cosas van a venir por defecto. Y no es así. De hecho, el escritor de Hebreos dice, si tú eres salvo y si tú recibiste a Cristo, necesitas, es inminente, imperante, que cuides tu salvación. Así es que ningún creyente puede darse el lujo de venir a Cristo y creer en lo que Jesús hizo por él en la cruz del Calvario y cómo Jesús pagó por nuestros pecados, y ahora tenemos la justificación porque tenemos la garantía, como Él resucitó, de que hemos sido justificados y que nuestra cuenta está limpia porque nuestros pecados han sido todos perdonados y que hemos nacido de nuevo. Ningún creyente puede darse el lujo de entender esto y entonces vivir perdidamente. Es decir, vivir ya desobligadamente, como si ya tengo la salvación y no pasa nada. Bueno, déjeme decirle que habría dos casos si pudiéramos dar algún ejemplo. Puede haber alguna persona que entienda todo esto y que realmente haya nacido de nuevo y que se olvide de la palabra y que viva su vida como cualquier ser humano, pero que sí haya conocido al Señor Jesús, haya tenido encuentro con Jesús y que haya nacido de nuevo espiritualmente hablando, y que se deslinde de la palabra y de la fe y de la iglesia, entonces hay muchas probabilidades. Esta persona quedaría vulnerable al diablo y hay muchas posibilidades de que esa persona muera antes de tiempo, porque el diablo la va a hacer pedazos. Va a estar vulnerable ante el diablo, y el diablo va a aprovecharse de esa condición. El apóstol Pedro dice, tenemos que ser vigilantes, estar sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que ese cristiano nacido de nuevo, si se olvida de la palabra y del Señor, va a quedar vulnerable para ser devorado por el diablo. Tendrá salvación y eternidad porque nació de nuevo, pero no va a cumplir su propósito y sus términos van a llegar antes de tiempo. Pero podría haber otro caso
de una persona que cree haber tenido un encuentro con Jesús, que cree haber nacido de nuevo, pero no tiene todavía seguridad, porque dice Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos. Pero ¿cómo podemos entender esto? A través de madurar en la fe, a través de tener un encuentro con Jesús, comunión con su palabra. No podemos entonces discernir adecuadamente si sucedió o no sucedió. Así es que si una persona cree que sucedió, pero no sucedió, porque realmente hay algo que todavía no encaja en la fe y este proceso espiritual no ha sucedido, entonces aquella persona cree ser salva y se olvida de la palabra, se olvida de la fe, se olvida de la iglesia. Y aquella persona podrá vivir mucho, podrá vivir poco, pero cuando venga el fin de los tiempos, no encontrará ser hallado en el libro de la vida. Porque creyó y pensó, pero nunca se aseguró, porque nunca vivió una experiencia real con Jesucristo. Así es que no podemos darnos el lujo de venir a Cristo y olvidarnos de Cristo. Venimos a Cristo porque creemos en Él y porque le amamos y porque Él nos ama y porque en Él tenemos protección, salvación, vida, amor, gozo, paz. Amén. Bien, ahora, particularmente hablando de la palabra Hosana, los judíos, la mayoría de los judíos, y no estoy hablando precisamente de los discípulos, aunque los discípulos muy cercanos a Jesús, los 12, no sé si se recuerde que una vez que Jesús resucitó, los discípulos eran tremendos, eran tan ocurrentes, sobre todo el apóstol Pedro, pero también, no sé si se acuerda, la madre de los hijos del trueno, que le pidió al Señor Jesucristo, eran dos discípulos de Jesús, y le pidió al Señor Jesucristo que si podía sentar a sus discípulos cuando Jesús viniera en su reino a su derecha y a su izquierda. O aquellos discípulos que le dijeron a Jesús, si quieres que venga, descienda, hagamos descender fuego sobre aquella ciudad para que la consuma. Sí eran muy sabios y muy inteligentes para pedir juicio. Estaban involucrados, habían estado involucrados antes de Jesús en tanta condenación, culpa, restricciones de la ley, que pensaban siempre en juicio. Y pero claro que el Señor Jesucristo no vino a hacer juicio, no vino a condenar, vino a salvar. Pero fíjese cómo le dijeron al Señor Jesús. Solo se lo voy a leer como referencia. Dice, déjeme lo encuentro aquí. Las últimas palabras del Señor Jesucristo. Dice, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Cuando los discípulos le dijeron, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Jesús había resucitado. Jesús ya había estado prácticamente muchos días con ellos. Dice la Escritura, 40 días con ellos estuvo. Y ellos, al final de ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo iba a ser arrebatado, llevado al cielo, que físicamente estaba ahí en cuerpo, pero su cuerpo era glorificado y Él no trascendía el tiempo y el espacio, se les ocurre preguntarle a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesucristo les dice, ustedes no deben, no es para ustedes conocer los tiempos, pero entonces les dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Es decir, ellos cambiaron completamente su manera de pensar cuando el Espíritu Santo vino, porque entonces entendieron que Jesús no vino a restituir el reino de Israel en ese tiempo. El propósito de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús no era salvar al pueblo de Israel de la tiranía romana, de la imposición del imperio romano sobre Israel, sino era salvar a los hombres de sus pecados por todas las generaciones. Ese era el propósito de Jesús. Y cuando
gritaban las multitudes, Hosana, Hosana, estaban prácticamente aclamando a Jesús para decirle, Señor Jesús, o Jesús, al Mesías, sálvanos de este imperio del pueblo romano que nos tiene como esclavos. Tan es así que seguramente muchos de estas personas, inclusive algunos de sus discípulos, porque recuerde que el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, más allá de los 12 y de los 70 tenía otros más, y si leemos las escrituras, los evangelios, dice que en determinadas ocasiones muchos discípulos le dejaron. Cuando el Señor Jesucristo habló de su carne y de su sangre, que teníamos que comer su carne y su sangre, hablando de su obra terminada, completa y perfecta, que después Cristo mismo la tradujo en la comunión, en la santa comunión. Muchos discípulos le dejaron porque decían, dura palabra es esta. Así es que aquí podemos ver a muchas personas, discípulos y no discípulos, pidiéndole al Mesías, entrando en su entrada triunfal a Jerusalén, sálvanos de la tiranía romana. Aunque literalmente no lo escribe así, pero en el contexto podemos entender que muchos creían de esta manera. Pero Jesús no descendió a Jerusalén Jerusalén es un valle y recuerda que dice la escritura que en Lucas que venían descendiendo, que venían bajando. Dice cuando en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, gozándose, comenzó a alabar, a dar gracias, a dar voces diciendo gracias a Dios y maravillándose y hablando acerca de la palabra Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ok, así es que no descendió el Señor Jesús en un caballo de guerra como rey triunfante para conquistar y echar fuera el imperio romano. El imperio romano tenía años antes de tener todo el control y todo el poder en aquella región. Y pasaron muchos años después. 300 años después vino un rey, vino un César más bien del imperio romano, que se llamó Constantino, que aparentemente este era un creyente, y cesó la persecución de los cristianos de aquella época. 300 años después, todavía seguía el imperio romano dominando aquella región. Uno de los más grandes imperios, más allá del imperio egipcio, babilónico, medo-persa, macedonio, el imperio romano fue uno de los más grandes, más poderosos, y sobre el cual aparentemente se manifestará en los días del fin, retornando ese imperio a través del anticristo, del diablo y del falso profeta. Pero el Señor Jesucristo no descendió en un caballo de guerra para liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la potestad romana. Él vino en son de paz, en un pollino, porque su propósito no era por la fuerza, sino por la gracia, morir en la cruz del Calvario. Este es el propósito de lo que Jesús hizo. Ahora, fíjese qué interesante, porque el Señor Jesucristo habló y le dijo a dos discípulos, vayan y traigan al pollino. Y si les preguntan, ustedes digan, el Señor lo necesita y lo regresará pronto. Y ellos fueron, obedeciendo a la voz del Señor, y cuando tuvieron, digamos así, la resistencia de los dueños, ellos hablaron la palabra que Jesús les habló. Y sin obstáculos, ellos pudieron llevar los pollinos. Ahora, una vez que ellos cumplieron el propósito por el cual Jesús los envió y actuaron sabiamente de acuerdo a las palabras de Jesús, Jesús se glorificó. Empezaron a glorificar a Jesús.
Dice la Escritura que Jesús descendió, tuvo su entrada triunfal a Jerusalén. Y después dice que entró en el templo. Y ahí describe la Escritura que tumbó las mesas de los cambistas y echó a todos los que estaban haciendo tranzas en el templo. Y esa era la segunda vez que el Señor Jesucristo hacía esto, diciendo que la casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Así es que cuando nosotros podemos escuchar la voz de Jesús y actuar en la palabra de Jesús, caminar por la fe en la palabra de Jesús, nosotros podemos estar seguros que Jesús va a gobernar y a señorear, no con fuerza, no con espada, pero con su espíritu en nuestras vidas. Y aunque el Señor nos llama a ser violentos, no en nuestras fuerzas, pero en nuestra actitud para caminar en la fe, tú y yo tenemos que aprender a estar confiados en el Señor. Ahora, vamos a terminar con estas dos porciones de la Escritura muy cortas. Una viene en... Primero vamos a leer la que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Pedro, esta es segunda, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra congoja sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que no pretendamos creer que Dios tiene cuidado de nosotros en forma automática o por defecto. Ese es el problema de muchos cristianos, que creen que por ignorar y por no sufrir, por ignorar a Dios, por ignorar la palabra, por ignorar la fe y no sufrir ningún problema, Dios tiene cuidado de ellos. Y cuando vienen los problemas, no saben que es por su ignorancia, por la falta de la palabra y la falta de fe, y alardean diciendo, pero Dios es fiel y tiene cuidado de mí. Pero, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el creyente pueda decir, Dios tiene cuidado de mí cuando ese creyente, y estoy hablando de una condición, no estoy hablando de manera general, pero si el creyente no tiene fe, no cree la palabra, no tiene comunión con el Señor, y porque no le sucede ningún problema, porque no está delante de ninguna prueba, y piensa que Dios tiene cuidado de él, piensa, no cree, piensa, no concibe, sino piensa, y puede decir, y después cuando viene algún problema, alardean diciendo, pero Dios es fiel, Dios tiene cuidado de mí. Las cosas no suceden así. Aquí el apóstol Pedro dice, necesitas echar toda tu ansiedad, toda tu confianza en tu carne. Necesitas sacar tu manera de pensar y ponerla en la cruz del Calvario, ponerla en Jesús, descansar en Él, llevar su yugo. Entonces, es decir, el Señor Jesús está dispuesto para traer, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está listo, pero si la persona no viene a Jesús, no puede tener descanso en Cristo. Así es que si mientras no viene a Jesús, está viviendo en paz y puede alardear de que Jesús está causando eso, es un engaño. Y cuando vienen los problemas, es todavía una vergüenza, porque está diciendo que Dios es fiel y que Jesús tiene cuidado de él cuando esa persona ni siquiera se ha acercado. Es como si hubiera un hijo que está viviendo perdidamente y que le está yendo perfectamente en la vida, pero de una manera en perdición.
Y podría alardear de que le está yendo tal cual porque tiene cuidado de su padre y porque su padre lo bendice y porque su padre lo consiente y porque su padre tiene simpatía y está de acuerdo con él. Y luego cuando le vienen las cosas malas, dice, pero no me preocupo porque mi padre tiene cuidado de mí, cuando ese hombre, ese muchacho, ese joven, ni siquiera se ha acercado a su padre, ni siquiera vive con su padre, ni siquiera consulta con su padre, ni siquiera se abriga bajo la sombra de su padre. Entonces, ¿por qué utilizar el nombre del Padre en vano? No podríamos hablar de que por defecto las cosas suceden. Como el engaño de aquellos personajes creyendo que Jesús venía a liberar por la fuerza al pueblo de Israel del Imperio Romano, pero no entendieron el día de su visitación porque Jesús venía a salvar al mundo de sus pecados. Y vamos a terminar hablando, leyendo el versículo, capítulo 1, versículos 6 y 7 de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículos 6 y 7. Dice así. Dicen, pero pida con fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. 7. No piense que el hombre que haga así, es decir, que haya duda, recibirá cosa alguna del Señor. Así es que si hay duda, si no hay fe, o si hay duda pero hay fe, ahorita vamos a leer un poquito más, dice, no piense que el que esté en esta condición recibirá algo del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, en la Biblia en inglés y en otras Biblias dice, el hombre de dos mentes, o el hombre de dos pensamientos, o el hombre que quiere ser leal al mundo y leal a Dios. Es inconstante en sus caminos. No puedes amar al dinero y amar a Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Porque menospreciarás a uno y amarás al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. O amas a Dios o amas las riquezas. Así es que cuando hay dos pensamientos en tu vida, o cuando hay un pensamiento equivocado, incorrecto en tu vida, no esperes recibir nada del Señor. Así es que la motivación o la animación no es que nadie se sienta mal, no es que nadie se sienta condenado. Pero lo importante de esto es que necesitamos entender, conocer y creer correctamente la palabra y saber que el testimonio del Señor es salvación, gracia, justicia y que el corazón de Dios es amor, compasión, misericordia, gracia, justicia y que el propósito del Señor para ti, para mí y para muchos en este mundo es que vengamos a la salvación y que podamos disfrutar todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y que no pensemos que las cosas suceden por defecto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer una solamente. Una sola mente. Una mente. Un solo pensamiento. O un solo sistema de pensamiento. ¿Cuál es el sistema de pensamiento que nosotros debemos procurar? El sistema de pensamiento que viene de la palabra de Dios. Pero si usted procura otro sistema de pensamiento, tarde o temprano va a haber dos mentes, dos pensamientos luchando entre sí. Y cuando eso suceda, no espere nadie recibir del Señor, porque el hombre de dos pensamientos será inconstante en sus caminos. Aquellas personas que recibieron a Jesús tenían un pensamiento, liberación del Imperio Romano. Y Jesús manifestó otra cosa, pero no lo entendieron. Así es que no solo es importante entender correctamente la palabra, pero no permitir tener dos sistemas de pensamientos.
Aquel que piensa que por defecto Dios tiene responsabilidad de nosotros, no es así. Tú no puedes decir que Dios tiene cuidado de ti y responsabilidad sobre ti cuando tú estás lejos de Dios. Pero cuando tú estás cerca de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente. Y cuando tú le dices al Señor, tú eres mi esperanza, mi fortaleza, en ti confío, dice entonces, Él te libra del lazo del cazador. Él te libra de la peste destructora. Con sus plumas te cubre. Debajo de sus alas estás seguro. ¿Te fijas? No es teniendo confianza en la seguridad social, en la seguridad médica, en la seguridad de la seguridad, en una persona, en el dinero, en el trabajo, en la sociedad, en la alegría espontánea del día con día, en la televisión, en las redes sociales, en la compañía de las personas. No, es confiando en el Señor. Y en estos días en los que muchos celebran muchas cosas y que nosotros tenemos presente continuamente que el Señor Jesús murió y resucitó y viene por nosotros, seamos de una sola manera de pensar, conociendo, entendiendo y creyendo correctamente la palabra del Señor para perseverar hacia adelante, no retroceder para como los que se pierden, pero perseverar hacia adelante y empezar a extender nuestras estacas y permitir que tú y yo podamos ser parte de un cuerpo, parte de una generación que no se cansa de declarar y decir y vivir que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas y que en Él tenemos no solo salvación, el perdón de los pecados, libertad del pecado y vida eterna. Es decir, la oportunidad de tener una comunión diaria con el Señor para estar satisfechos, confiados, seguros en Él y una eternidad con Cristo para siempre. Padre, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia de la cual podemos tomar día con día. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu obra terminada, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, por tu resurrección, porque nos justificaste, porque nos amaste con amor incondicional, porque enviaste tu Espíritu Santo y no nos has dejado huérfanos. Gracias, Señor, porque estás listo por venir y vendrás por nosotros. Y sabemos que este tiempo está cerca. Gracias, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu palabra. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos grandemente bendecidos y por ello somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo de acuerdo a tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dice el apóstol Pablo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos, los que están escuchando, y por la vida de sus familias, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, tu palabra, estén trayendo luz a cada uno de nosotros, y que esta palabra tuya de poder, de gloria, viva y eficaz, esté causando mucho fruto, cual a 100, 60 y 30. Y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. No tan solo te pido por ellos, sino por todos aquellos miles, cientos de miles que han de creer en ti por la palabra de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.